activada. ¿Qué significa esto? Que no vamos a reaccionar en el trabajo si de repente dejamos el trabajo a medias, o de repente si le respondo mal a alguien, o de repente si hago cosas chuecas y de repente miento y de repente me desregulo en la oficina, pues probablemente si esto lo llevamos a un campo clínico y lo integramos con el área laboral, nos daríamos cuenta que esa persona está reviviendo eventos en los que tal vez nunca recibió una mano para aprender a hacerlo y que es un buen elemento para nuestro trabajo, pero le falta aprender habilidades emocionales que le permitan una regulación. Entonces, esa conducta disfuncional que nos empieza a hacer ruido que está haciendo esta persona, si entramos, nos daremos cuenta que tiene que ver con su historia. Es que, y lo veo en muchas de las sesiones que tengo, o sea, cuando les pregunto a las personas, ¿es la primera vez que tú has sentido que no eres suficiente? Porque me vienen contando una situación del presente. Y la respuesta es no. Me ha pasado desde que era niño. Me ha pasado desde que me quedaba en silencio frente a mi mamá y no sabía qué hacer. Me ha pasado, o sea, o es que mi jefe no me escucha, es que no me toman en cuenta. ¿Qué significa para ti que tu jefe no te pregunte estas cosas? ¿Qué significa para ti? Es que el problema es mi jefe porque separé, todos son iguales y, ok, entiendo que la forma en la que tú te desenvuelves con tu jefe te lleva a estas experiencias sin darte cuenta. Y todas las personas dicen, es verdad, porque cuando vertemos la responsabilidad en los demás y no la asumimos nosotros, cuando pensamos que los demás controlan mi vida, y claro, hay ocasiones en las que en efecto los demás ejercen control, y si así fuera también se reconoce, pero en muchas ocasiones son nuestras interpretaciones de las situaciones y no alcanzamos a mirar esa parte, porque existen, de nuevo, estas dificultades para reconocer nuestra historia, para reconocer qué nos ha traído a esta interpretación. Y aquí lo más sensato es que vayamos a terapia para identificar con un profesional y distinguir cuando es una situación real de abuso versus cuando son mis interpretaciones históricas activadas las que me están impidiendo resolver las situaciones en el trabajo. Entonces quiero que se den cuenta cómo el mundo laboral no está separado del mundo clínico, porque somos personas completamente integradas en todas nuestras dimensiones. Cuando yo entrevisto clínicamente a un pacientito, evaluamos todas las esferas de su vida, no únicamente la esfera afectiva con su pareja, no únicamente la esfera con sus padres, también evaluamos la parte laboral y la entendemos en un contexto. Entonces, aquí quiero traer un poquito de ciencia porque siempre es un respaldo confiable que nos permite entender cómo no somos los únicos que vivimos las situaciones que vivimos, sino hay muchas más personas que las viven. Pero aquí la ciencia es clara para explicarnos cuáles son esas intervenciones que funcionan mejor para que estas situaciones en las que los pacientitos o las personas experimentan desregulación emocional y menos bienestar emocional puedan tener mejoría. Entonces, la ciencia nos dice que hay intervenciones digitales que mejoran la productividad y esto está comprobado científicamente. De hecho, déjenme, se los presento. Miren, aquí tenemos algunos autores que nos han dicho esto. Y son investigaciones recientes. Yo no les estoy presentando investigaciones viejas, sino esto es, las últimas, vamos a decirlo así. Entonces, nos dicen que intervenciones digitales, es decir, la terapia o la salud, cuando también es digital, mejora la productividad, mejora el compromiso. Las intervenciones individuales, ahorita les presentaré cuáles son estas a las que se refieren estos estudios reducen el estrés percibido. Las intervenciones multimodales reducen ansiedad y las intervenciones breves individualizadas reducen ausentismo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos de todo esto? Que personas reguladas
generan ambientes efectivos. Si yo no he aprendido lo que les dije desde el principio, empíricamente, a regular mi mundo interno, no puedo esperar ser una persona regulada en un ambiente y tampoco puedo esperar que este sea el más efectivo. Entonces, lo que sí puedo esperar es que voy a estar topándome contra la pared una y otra vez sin llegar a una conclusión que me ayude a resolver. Entonces, ¿cuáles son estas intervenciones de las cuales la ciencia nos habla? Aplicaciones de mindfulness, programas digitales de terapia cognitivo-conductual. Déjenme decirles que es el gold standard para muchos trastornos psicológicos y muchas complicaciones psicológicas, la terapia cognitivo-conductual. Las intervenciones online de manejo de estrés, las plataformas de psicoeducación, la consejería psicológica, que es un estilo de acompañamiento psicológico que no entra a lo mejor en la patología, pero que le brinda al paciente la capacidad de encontrar sus propias respuestas a través de una sesión breve. Entonces es la consejería y normalmente es de corte humanista. Los programas de menos de 10 sesiones, vemos que todo esto presentó efectividad a nivel científico. Esto está comprobado y recientemente. Entonces, el coaching estructurado, las intervenciones psicoeducativas individuales, la terapia cognitivo-conductual adaptada al contexto laboral, que también surge y se ha desarrollado también, los ajustes en tareas laborales, la coordinación con supervisores, el retorno gradual al trabajo en casos de ausentismo, el entrenamiento en habilidades laborales emocionales, que también hay protocolos cognitivo-conductuales para entrenar a las personas en estas habilidades que favorecen a lo que ya les he presentado en la diapositiva anterior. Por supuesto, abajo tenemos un poco lo más general, pero que también está incluido en las investigaciones que les presenté, la terapia cognitivo-conductual, el manejo de estrés, el mindfulness y los programas multimodales. Entonces, la conclusión a la que llegamos con todo este apartado que les quise traer de ciencia y bueno, de la más actual, como les dije, es que si las intervenciones breves reducen estrés y ansiedad, imagínense, porque todo esto que les presenté, mucho de lo que aquí les estoy presentando son cuestiones muy breves, son aplicaciones, son programas digitales, cognitivo-conductuales muy sencillos, ¿no? Lo de abajo ya es lo más pesado, que ya es la terapia específicamente, pero mucho de lo que aquí les presento es algo breve. Las sesiones, las 10 sesiones, por ejemplo, o sea, menos de un año, más o menos son 2 meses y medio. O sea, vean lo efectiva que es la salud mental de vanguardia. Entonces, si con intervenciones breves reducimos estrés y ansiedad, imagínense lo que ocurre cuando el colaborador accede a terapia basada en evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, que tiene décadas de respaldo en reducción de depresión y ansiedad. Entonces, démonos cuenta que no estamos hablando de ir a hablar nada más y a pasar 50 minutos, que es lo que dura en promedio una sesión cognitivo-conductual de terapia, sino cuando vamos a terapia, apostamos para que la persona aprenda lo que no aprendió posiblemente en su vida, lo que pues lo que desafortunadamente por nuestro contexto educativo, familiar, la violencia intrafamiliar, la microviolencia que a veces no notamos cuando descalificamos, cuando devaluamos, cuando minimizamos a los demás con nuestro lenguaje. Pocas veces nos damos cuenta, pero tenemos un lenguaje agresivo muchos de nosotros. Y sin darnos cuenta, tendemos a la agresividad, a querer tener el control de las cosas, a minimizar las necesidades de los demás. Entonces, estamos rodeados de personas que viven más rodeados aún de factores de riesgo que favorecen a la ansiedad y al estrés. Entonces, lo que aquí les presento es la solución específica a estos problemas actuales, porque como vimos, las investigaciones datan entre el 2020 y 2025, entonces quiero que vean cómo esto es actual y las soluciones también son actuales. Entonces, otra conclusión a la que podemos llegar es que lo individual mejora los síntomas, porque la terapia cognitivo-conductual dentro de sus protocolos nos presenta elaborar desde que tenemos la primera sesión una lista de problemas de manera colaborativa con el paciente para reducir específicamente sus síntomas y para reducir aquello que contextualmente está desajustándolo de manera significativa, o sea, lo que produce malestar
y deterioro en su vida, que son estos dos factores lo que nos enseña que hay algo disfuncional en la vida de la persona, que le genere malestar y que genere un deterioro en las diferentes esferas de su vida. Es que ser distraído es normal, sí, no es disfuncional en tanto no se te olvide, por ejemplo, que tienes que ir por tu hijo a la escuela y, pues a lo mejor te quedaste dormido viendo una serie. En ese momento tu ser distraído, claro que es disfuncional porque produjo un deterioro en tu esfera como padre. O por ejemplo, dejé la comida en la estufa y se me olvidó que dejé la llave del gas abierta. No es un problema ser distraído hasta que el deterioro hace que dejes abierta esa llave. Imagínate el problema en el que te metes. Entonces, no somos conscientes del deterioro que muchos de los problemas psicológicos que a veces tenemos, pues no somos conscientes de eso. Y les pongo un ejemplo incluso personal. O sea, yo hasta los 25 años descubrí que tenía residuos de TDAH. Y hasta esa edad lo pude resolver. Claro, por el entorno en el que crecí, por los padres que tuve, que la verdad, mis respetos para mis papás, nunca escaló y nunca fue un problema que me imposibilitara de la escuela, pero me afectaba para dormir, porque afecta también por ahí. Entonces, estamos tan normalizados con los síntomas que vivimos, porque a veces son funcionales, como fue mi caso, que vivimos toda la vida sin darnos cuenta que hay algo que solucionar. Y hasta que no vamos con un profesional que sabe respirar o que sabe identificar cuando algo huele mal, cuando algo no está bien, pues no nos damos cuenta. Entonces, necesitamos mejorar en lo individual los síntomas con un profesional capacitado, pero también lo estructural mejora la sostenibilidad. O sea, no todo es que vaya el paciente a terapia, también es la estructura, el sistema donde el paciente se desenvuelve, lo que tiene que mejorar. Entonces, volvamos a lo básico. Es lo siguiente que yo les presento. Ya se ha descubierto, se ha mostrado también científicamente que existen necesidades emocionales. Así como decimos eh, respirar, no sé, comer, ir al baño, como necesidades fisiológicas básicas, del mismo modo, quienes desarrollaron la terapia cognitivo-conductual y que han desarrollado mucha evidencia científica, descubrieron que igual existen necesidades emocionales básicas. Y entonces, yo te pregunto, ¿sabes cuáles son las necesidades emocionales básicas? ¿Te imaginas cuáles son? Me gustaría que en el chat, así como la primera, me respondan solo un sí o un no. Y me gustaría que igual me pongan cuáles se imaginan que son las necesidades emocionales básicas, que es algo científicamente demostrado. Entonces, todos lo vivimos, pero no nos damos cuenta. Muy bien, Zaira, dices que el amor. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Alguien más quiere decirnos? Reconocimiento, más o menos, sí, muy bien. El enojo es una emoción, pero es necesario expresarla, muy bien. La aceptación, bien, el respeto, la paz, la protección. Elisa Hierro, el apego, excelente. Esa es muy adecuada. Valor y reconocimiento, Michelle, gracias, exacto, exacto, muy bien. Bueno, vamos, se las voy a revelar, así que tomen nota, porque parte de una comunicación asertiva implica que yo también reconozca lo que estoy sintiendo y cuáles son mis derechos. Entonces, lo que les voy a presentar a continuación es muy importante, porque si tú quieres comunicarte asertivamente y decir, oye, creo que algo se está vulnerando en mí, algo estoy sintiendo. Bueno, aquí les voy a presentar cuáles son esas 5 necesidades emocionales básicas que nos presentó Jeffrey Young eh, junto con su equipo de colaboradores y aquí se las voy a presentar. Abajo les pongo las referencias, que es el material con el cual se forman los terapeutas de esquemas, que Jeffrey Young fue el autor de esta maravillosa terapia que surge como una respuesta para los pacientes con problemas de personalidad. Entonces, para poder entender estas estrategias de regulación, es muy importante reconocer estas 5 necesidades. Y número 1, seguridad y vínculo. Como decía por ahí Eli o por ahí otras personitas que decían, bueno, Carla Jaimes dice vínculo. Esto es más o menos eso. Eh,
seguridad y vínculo, es decir, que yo pueda mirar a mi alrededor y decir, tengo una red de apoyo que me respalda si fallo. ¿No? Por ejemplo, este, alguien en mi casa sabe cuál es mi helado favorito. Alguien sabe eh, cuando tengo sueño. O por ejemplo, mi esposa sabe cuando ya me enojé, aunque no se lo haya dicho, o sea, me ve y ya se da cuenta. Es un vínculo seguro, me reconoce, ¿no? Soy su prioridad y se da cuenta, o soy su prioridad y a lo mejor si tiene un pendiente pero sabe que estoy mal, pues va a apostar por mí, ¿no? Es alguien que confía en mí y yo puedo confiar en ella. Cuando yo no percibo todo esto que les estoy describiendo, no percibo confianza, percibo que a lo mejor estás, pues, jugando conmigo, o a lo mejor te estás, o sea, o siento por ahí, o sea, en el ambiente que están haciendo bromas, a lo mejor de cosas que yo te conté y son importantes para mí, pero veo que tú estás haciendo bromas de ellas, se vulnera esta sensación de seguridad y vínculo. Oye, es que, ¿por qué en la junta dijiste, o hiciste bromas de este tema si ya te he contado que son temas sensibles para mí? Entonces se vulnera mi seguridad, se vulnera una necesidad. Es el equivalente a que no desayunes, por ejemplo. O sea, porque desayunar es una necesidad fisiológica básica. Y si tú vulneras esta seguridad y vínculo, yo voy a sentir que una de mis necesidades psicológicas básicas no hay. Y cuando esto se vulnera desde la infancia, porque sucede sin darnos cuenta, pues es ahí cuando vemos deterioros y malestares en la vida adulta. Esta es la base de la persona psicológicamente hablando. Número dos, límites realistas. Que yo sea capaz de recibir un no y que el no sea claro, porque hay muchos espacios de trabajo que he escuchado en los que de repente no es claro el no y de repente es pasivo-agresivo, es como que te digo que sí, pero es un no. Y todo esto vulnera de nuevo las necesidades de las personas psicológicas. Yo tengo que ser capaz de decirte sí cuando sea sí y no cuando sea no. Cuando esto no sucede, y desde niños no sucede, por eso de adultos o tendemos a la pasividad, o tendemos a la agresividad, o tendemos a la mezcla de las dos, que es esto que conocemos coloquialmente como pasivo-agresivo, ¿no? Entonces, tenemos que tener límites realistas desde que somos niños, pero igual cuando somos adultos. Y si alguien en la oficina a lo mejor cuando le digo que no se porta medio mal, ok, o sea, tal vez de ahí podemos partir. Le está costando entender estos límites y a lo mejor él percibe esto como una vulneración a sus necesidades, pero los límites también de parte de quien los pone son una necesidad. Yo también necesito decirte que no, de manera respetuosa, por supuesto, no descalificándote, pero para quien recibe el límite como para quien lo pone, son indispensables, aunque duela. Es necesario decir que no y respetar los nos y respetar los sís y que estos sean claros. Si de niño a lo mejor había una amenaza después, no porque te va a llevar la bruja, no porque te voy a llevar con el policía. A ver, no estamos llenando esa necesidad de esa personita. O sea, necesita un no, claro, y a lo mejor a veces cuando somos niños, sin tanta explicación, si la vida está en riesgo, o sea, no es no, y sí es sí, ¿no? Entonces, esta es otra necesidad que tiene que ser clara para poder regularnos, ciertamente. Y autonomía, es decir, yo confío en ti y te doy esta tarea porque sé que tú puedes. O sea, cuando la persona recibe confianza, recibe una tarea y no solo recibe la tarea, recordemos que somos personas y tenemos eh, una estructura cerebral compleja que procesa las cosas de una manera específica. No somos animalitos que basta con que le digas no y el perrito se calma. No, nosotros necesitamos cuando nos dicen, oye, pues vas a hacer esto ahora. Pues no solo recibir la orden, oye, confío en ti, creo que eres capaz, me gusta cómo trabajas, te doy esta tarea ahora porque he visto tu desempeño, ¿no? Y cuando nosotros verbalizamos de esta manera, cuando proporcionamos autonomía,
estamos alimentando esa necesidad de la persona y esto hace que la persona se sienta plena porque esta es una necesidad emocional básica. Si de pequeño mamá, yo me caía al suelo y a lo mejor en vez de decir, ay, hijito, te caíste, a ver, te ayudo, y como que, en lugar de decir, hijo, a ver, levántate, te ayudo, pero levántate tú solito, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Te duele algo? O sea, depende igual cómo de pequeños nos regulaban cuando fracasábamos de repente. Entonces, cuando la autonomía no está bien desarrollada, tendemos a depender de los demás. Todo el tiempo este colaboradorcito te va a pedir ayuda, o sea, le cuesta la autonomía, le cuesta o sea, tiene esta necesidad a lo mejor un poco insatisfecha y necesita a lo mejor que le empujes un poquito para que pueda desarrollar esta necesidad emocional básica. Entonces, cuidado cuando somos un poco paternalistas, ¿no? O hacemos o a ver, dámelo para acá, a ver, yo lo hago si tú no puedes. O sea, eso resta autonomía a la persona y la persona necesita autonomía. Validación, alguien lo dijo por ahí. Giovanna Reyes lo dijo en particular, ¿no? Validación, es decir, en México usamos expresiones muy, muy vulgares que no voy a decir aquí, pero como tontear a la persona, ¿no? Para entenderlo un poquito más. O sea, en un lenguaje coloquial, como no respetar cuando alguien está diciendo algo y hacemos bromas. He escuchado igual N cantidad de personitas que en sus trabajos, en lugar de respetar lo que están diciendo, empiezan a bromear de manera pesada. Y disculpen, pero entendemos el temperamento de los mexicanos, que a veces es bromista, pero cuando alguien te expresa algo, si tú quieres manejar un ambiente en el que las necesidades psicológicas se atiendan, necesitamos que las valides. Cuando alguien te diga que necesita algo, oye, no es que estuvo este problema, entiendo que tuviste ese problema, comprendo ¿qué puedo hacer por ti? Dímelo. O sea, eso es validación. Comprendo que necesitas eso, así sea un vaso con agua. Respetar las necesidades nos ayuda a mantener un ambiente estable mentalmente en las personas, ¿no? O sea, en los ambientes laborales. Entonces, la validación, mucho cuidado con eso, con minimizar lo que otros, como dice por aquí este usuario desconocido, es que no dice tu nombre, pero exactamente, cuando minimizamos lo que otros necesitan, no estamos validando. Es que estás exagerando, no manches, eso que tú dices no es así. A ver, pausa. ¿Qué te está diciendo? Pues que no sé, que llegó tarde porque, pues esto, ok, y sabemos que llegar tarde no es parte de nuestras políticas, pero lo primero que hay que hacer es validar. Entonces, oye, comprendo que llegaste tarde, comprendo que se te hizo tarde por esto, tiene todo el sentido, pero es algo que no podemos permitir más. Entonces, solo te pido que tengas más cuidado y si ya es definitivamente no hay más oportunidades, pero siempre partir de, oye, comprendo, tiene sentido esto que me estás diciendo, ¿ok? Ya si hablamos de cosas que vulneran a los demás, pues también podemos validar, a lo mejor no con esas palabras, pero sí entiendo cuál fue tu intención, entiendo que fue esto, o sea, buscar la manera de darle sentido a lo que los demás nos dicen y claro, cuando la verdad sea otra, pues también decirla, pero que no quede al aire que la persona igual, aunque se esté equivocando, tiene un punto por ahí, tiene algo que decirte y eso se puede validar. Y última, juego y espontaneidad. Cuando el juego, cuando las bromas, cuando la flexibilidad nos lo permita. Hay personas que a lo mejor no tuvieron esta necesidad de pequeños y a lo mejor son personas un poco más rígidas, de personalidades un poquito más complicadas para jugar, a lo mejor para bromear, pues siempre respetar cuando esto suceda y cuidar justamente cuando alguien no se preste para eso, pero también cuando sí siempre y cuando no toquemos aspectos personales de los demás. O sea, pero vean cómo el juego y la espontaneidad también forma parte de nuestras necesidades, de la forma en la que nos desempeñamos. O sea, no todo tiene que ser solo ven, trabajas y te vas. También socializar, también preguntarte algo más, también de repente platicar de algo que no sea del trabajo. Cuando esto se da, satisfacemos esa necesidad de juego y espontaneidad. Entonces, ya cada quien ahí verá de qué manera
nos salimos un poquito de la caja para que podamos cubrir esta necesidad. Y ya nos decía Sue Johnson, otra autora de modelos, que estas necesidades las tenemos desde la cuna hasta la tumba. O sea, desde que somos nenés hasta que morimos, pues tenemos estas necesidades. Hasta las personas de la tercera edad necesitan juego y espontaneidad, necesitan autonomía, necesitan validación, etcétera. Entonces, y los bebés también, los niños chiquitos también. Entonces, aquí les hago yo una pregunta, o varias. ¿Aprendimos a reconocer estas necesidades? No me lo tienen que responder en esta ocasión, piénsenlo nada más. O sea, ¿reconozco cuando una de estas necesidades está ahí vulnerada o lo ignoro para funcionar y sobrevivir? ¿Qué hago? ¿Se valida el error o se castiga? ¿Se permite el descanso? Ok, ya terminaron tus horas de trabajo, ya descansar. Y a ver, cuando llegas a tu casa, ¿descansas o te pones a hacer miles de pendientes? O por lo menos le das una hora a tu descanso. Ahí entra un poquito lo de espontaneidad y juego. Me permito descansar, que no todo es trabajar. O romantizo el sacrificio pensando que tengo que. Y ahí entran ya mis distorsiones cognitivas. ¿Se juega en tu cultura o solo se produce? Cuando una necesidad no se cubre, como dice aquí, se activa el modo supervivencia y empezamos a deteriorarnos y a presentar malestar. Y ya me han llegado igual casitos de personas que explotan. Y es que yo jamás había explotado, no entiendo por qué exploté y rompí la puerta, rompí esto. Claro, tiene sentido que hayas roto eso. O sea, no te digo que está bien. Valido que rompiste esto, por algo lo hiciste. En el contexto que lo viviste, muy probablemente para ti significó algo. Y tiene todo el sentido. O sea, entonces quiero que vean cómo o sea, el ignorar nuestras necesidades nos puede llevar a consecuencias indeseadas. Entonces, bueno, ¿cómo se ve el modo supervivencia? Pues irritabilidad, cinismo, despersonalización, o sea, como que de repente ya, híjole, siento que este no es mi cuerpo. Hay personas que de repente sienten como después de tantas horas de trabajo, chispas, o sea, hasta me mareo, se siente feo, o burnout, ya no siento nada, mi cuerpo está agotado, ¿no? O de repente respondo horrible a todos, con una cara de enojo casi casi, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy irritable, ¿no? Entonces, así es como se ve una persona en modo supervivencia cuando ignora sus necesidades psicológicas básicas. Entonces, aquí les dejo las estrategias, como les dije hace rato, se las presenté científicamente comprobado, pero pues campañas para promover la psicoterapia, porque ese es el espacio, así como vamos al médico porque de repente tengo arritmias, porque de repente mi cerebro empieza a fallar, al cardiólogo, voy al neurólogo, voy, no sé, al nefrólogo, busco al médico que atienda mi necesidad. Bueno, la psicoterapia, déjenme decirles que cuando todas estas situaciones que generan malestar y deterioro en nuestra vida surgen, la psicoterapia es la cura para todo esto. Es el espacio para sanar. Y como les dije, ya sea terapia en línea, sea terapia presencial, también me han dicho que no es efectivo. No, claro que sí. ¿Cómo que no? Y se los presenté en muchas fuentes. O sea, sí son efectivas, igual de efectivas. Entonces, campañas para promover la psicoterapia, que el mundo entero lo reconozca. O sea, por eso tenemos tantos problemas sociales, porque no hemos identificado el valor de la psicoterapia. Entonces, esto es bien importante. También conversaciones seguras que llenen esas necesidades que les he presentado, en las que mis colaboradores sientan que son reflejados, que son validados. Este, Ok, comprendo que esto te está molestando en el día a día. Entiendo perfecto que esto puede causar algo en ti, como me dices. Este, puedo ver que ha sido cansado para ti lo que estás viviendo. Lo entiendo y estoy contigo, ¿no? Este, flexibilidad y apertura para el manejo de carga, tiempos y cultura. Cuando un ambiente está rígido, es muy difícil que la persona se pueda regular. La flexibilidad, como les dije, juego y espontaneidad. Aquí entra la espontaneidad, la flexibilidad.
el hecho de decir, bueno, te permito esto si me lo pides. Entonces, esta flexibilidad es crucial también para que intervengamos en nuestro día a día. Entonces, ya les dejé unas estrategias hace ratito, aquí les presento otras, que son efectivas, que nos podrían ayudar, y estas, como dije, pues son necesarias. Entonces, pues cambias el foco, es fácil, la tubería es difícil, si nunca lo has intentado, es entendible, no siempre papá o mamá nos enseñan esto, este, pero nadie nos enseñó a regular emociones. En muchos contextos no hubo alguien regulado. Para que un sistema nervioso, dicen muchos teóricos eh, muy actuales, ¿no? Un sistema nervioso puede regular a otro sistema nervioso adecuadamente. Podemos mejorar el estado emocional, pero ¿cómo si nadie nos enseñó a hacerlo? Si mamá fue la primera persona que no fue empática conmigo. Por supuesto, esto no lo sabemos cuando no somos psicoterapeutas, pero qué necesario es tener en el radar que esto tiene un contexto, ¿no? Por eso no se da. Entonces, nadie nos enseñó a vincularnos de forma segura y aún así, en muchas ocasiones, esperamos que las personas funcionen perfecto. Y cuando no funcionan perfecto, nos desesperamos, nos desregulamos y generamos un clima de tensión. Entonces, pues es bien importante entender en el contexto de cada persona lo que vive, o tan siquiera como una estrategia para ser un poco más empáticos con los demás. Como vimos, la empatía pues entra dentro de la validación como necesidad. La empatía es parte de las necesidades psicológicas básicas. Entonces, la pregunta no es si tu empresa tiene personas con heridas, porque todos tenemos heridas, todos tenemos, no hay alguien que no la tenga. La pregunta es si tu liderazgo sabe manejarlas sin inundar toda la organización, sin inundar todo el espacio. La pregunta verdadera es, como equipo, ¿sabemos manejar? ¿Sabemos identificar? Porque a veces decimos, ay, sí, sí, todo está perfecto, todos están sonriendo y felices y encantados, echándole ganas, sudando la camiseta. Este, ¿Seguro que es así? ¿Has conocido adecuadamente a tu personal? ¿Has conocido adecuadamente a tu equipo? ¿Seguro que están poniéndose la camiseta con el orgullo que tú piensas? ¿Quién sabe? Entonces, es bien importante cuestionarnos, no si hay heridas, por supuesto que las hay, pero sé hacer que se sienta el ambiente tan seguro para que todos trabajemos de manera regulada emocionalmente hablando. Pues no hablamos de tuberías. Y a veces por eso la segunda pregunta era más difícil, porque a esto alude, o sea, a lo difícil que es resolver ese problema de la tubería, por supuesto. ¿Cuántos de nosotros ha hecho un proceso psicoterapéutico disciplinado de varios años para entenderse a sí mismo? ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos de nosotros realmente ha ido por lo menos a 8 sesiones? Yo he tenido pacientes que en 8 sesiones resuelven los problemas que los llevaron a terapia y no vuelven, pero se van con una alta. Es decir, yo les digo, ya no necesitas volver. No pasa nada, ya vencimos ese periodo y la terapia cognitivo-conductual nos permite eso. Con 8 sesiones, si la persona se compromete, esta pacientita de la que les hablo, que me acuerdo que perfecto cómo iba cada sábado a su sesión de manera presencial, porque esta era mi pacientita privada, me acuerdo que cada sábado llegaba, hasta que yo le dije, ¿sabes qué? Revisamos la lista de problemas con la que llegó y dijimos, oye, ya está, ¿no? Y se fue de alta. Entonces, esto es súper importante. Ahora, ya para terminar, pues les presento este planteamiento. No todos aprendimos a regular emociones, no todos aprendimos a vincularnos de manera segura, pero sí podemos aprenderlo. Y hoy la ciencia, como les dije, ya nos dio un camino, ya nos pintó el manual. Y yo les hablé mucho de la terapia cognitivo-conductual, no por promocionarla, porque aquí no todos son terapeutas y tampoco para que, o sea, como promoción. Les hablo de la terapia cognitivo-conductual por la, eh, por la, por las enormes cantidades de fuentes científicas que nos han dicho que funciona. O sea, les hablo de lo que
en vanguardia. Hoy se dice que funciona con resultados demostrados. Claro que es súper mejorable, pero pues la ciencia hoy nos dice, esto funciona. Como cuando salieron las vacunas y pues veíamos que habían unas con mayor eficacia que otras y sabíamos cuál era el camino para reducir las probabilidades de un riesgo mayor. También así es un poco con la terapia. Se someten a evaluaciones, a estudios que permiten identificar la eficacia, el funcionamiento de los tratamientos psicológicos. Y déjenme decirles que la terapia cognitivo-conductual a esa conclusión nos ha llevado. Es el gold standard para muchos de los trastornos psicológicos o situaciones complicadas. Entonces la pregunta final es esa que les pongo allá. ¿Estamos dispuestos a profesionalizar la salud mental en el trabajo? O sea, esa es una pregunta que me gustaría que nos quedemos todos y que cabe en la mente de cualquier persona. Así seas un líder o seas alguien que depende de otra persona, o sea, tú puedes sanar tus heridas y trabajar de una manera excelente, creciendo y demás, pero es importante profesionalizar nuestra salud mental. O sea, reconocer que todos necesitamos y que todos tenemos un contexto que ha producido por el déficit o exceso de nuestras necesidades psicológicas básicas, lo que ya les he contado. Y bueno, con esto ahora sí termino la charla que les preparé. Entiendo que ahorita hay preguntas, no sé si, o algo más, no sé si necesiten. Muchísimas gracias, Antonio. Hola a todos, mucho gusto. Muchísimas otra vez gracias, Antonio, por tu aportación, por tu participación. Siempre es un gozo escucharte. Espero que todos aquí hayan disfrutado tanto como yo. Disfruté de estarte escuchando. Ayúdame tantito regresando a la diapositiva donde pusiste las tuberías, que me encantó el ejemplo. La verdad es que eres muy pedagógico siempre en tus charlas. Me encantó esto, Muchas la gracias. pregunta, si tu liderazgo sabe manejarlas sin inundar toda la organización. Yo estoy segura que aquí tenemos a muchísimos líderes que se encuentran en diferentes organizaciones y que tienen esto muy claro, ¿no? O sea, lo importante y lo trascendente de que una persona está compuesta de diferentes esferas, ¿sale? Estoy segura que no con esta plática, que ustedes ya tienen la claridad de que parte de lo necesario o un punto clave en nuestras organizaciones es el bienestar integral. Sin embargo, pues para evidentemente recursos humanos, el reto siempre es el mismo, ¿no? ¿Cómo transformar esta intención y este liderazgo de cuidado en una solución que sea escalable, que sea inmediata y que sobre todo sea medible? Yo creo que eso es una clave muy importante. Poder encontrar una opción que nos dé estas tres cosas para que nosotros podamos reaccionar de manera rápida. Anteriormente, en muchas organizaciones o en muchas empresas, pues se tiene el seguro o la cuestión de salud más como una reactividad en caso de emergencia. Pero hoy la cultura no busca que sea una reactividad en caso de emergencia, sino tener la cultura de prevención y agilidad. Para esto, lo que yo les quiero platicar un poco, y me tomo 3 minutos para no quitarles más tiempo también si alguien quiere hacer preguntas, es la herramienta de la telemedicina. Yo estoy a cargo de la dirección del equipo de profesionales que dan atención en telemedicina. Y la verdad es que hemos visto un crecimiento, mejoras, avances y beneficios en todos los pacientes que atendemos por esta vía. Y no solamente dando beneficios a empleados en temas de salud mental, que como bien ya les dijo aquí nuestro psicólogo Antonio, pues es una de las bases claves en el apoyo y en las sesiones que se dan con los pacientes, pero el tener una disponibilidad que nosotros podemos ofrecer de atención 24/7 en medicina general también puede apoyar a complementar esta forma integral de ayudar a los pacientes, ¿no? Además de otras áreas que se cubren, como es el tema de nutrición, especialistas en entrenador personal, ¿no? Porque finalmente eso es, ¿no? La persona y todos sus colaboradores tienen diferentes em, esferas que necesitan ser cubiertas y que a través de la telemedicina lo podemos hacer de manera preventiva, no esperando a que sea una emergencia, sino abordando los problemas que puedan tener los colaboradores de una manera muy ágil en su teléfono, así de simple, evitándoles a ustedes ausentismo
y también haciendo que los mismos colaboradores tengan una mejor productividad por sentirse acompañados y atendidos, y no únicamente en la emergencia, sino en la cotidianidad, ¿sale? Nosotros, platicando también con otras empresas que han aplicado este tema de la telemedicina, que ya no es algo que va a ser, es una estrategia actual que ustedes pueden utilizar también en su beneficio. Y les doy un ejemplo muy simple, ¿no? Una consulta presencial, dependiendo de en qué ciudad esté el colaborador, de 600 a 1000 pesos, si quieren verla barata, ¿no? Más las horas perdidas en traslados, más el tiempo de espera, ¿no? Cuando con un telemedicina puedes tener una respuesta en menor costo, cero traslados. Algunas de las empresas que están con nosotros nos hablan de ahorros en costos médicos y en temas de productividad de un 30 a un 40%. ¿Por qué? Porque es efectiva, porque es rápida, es inmediata y es preventiva, que eso es como lo más importante para nosotros, ¿no? Y por último, decirles esto, ¿no? La telemedicina no es un gasto, es una inversión en el retorno en salud y al final para ustedes, pues en el balance final, ¿no? Hasta aquí nuestra intervención por este lado. No sé si, Alma, quieras aportar algo más, algunas preguntas que tengan. No sé si tengan dudas por ahí. También Antonio, si le quieren hacer. Si quieres, regresa, Antonio, ya no te vemos. Vemos toda tu pantalla, pero a ti no. Aquí estoy, aquí estoy. A ver, voy a dejar de compartir y a ver, ya tenemos aquí. Ya estoy por acá. Perfecto. Perfecto, bueno, pues creo que no están colocando dudas. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Antonio. Gracias a todos por su tiempo. Nada más para comentarles también aquí con Pluxi tenemos justamente este servicio de telemedicina, como lo comenta Elisa. Entonces, bueno, pues si ustedes están interesados, nosotros podemos darles una plática más a detalle y ver cómo se les acomoda justamente en sus organizaciones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Igual, pues estamos aquí a sus órdenes. Ah, mira, Hugo por aquí tiene una. Creo que Ahí la Hugo. levantó y luego la bajó. Sí, sí, Mm. ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan una excelente tarde. Bonita tarde, bye. Hasta luego. Hasta luego.